Bien, iniciamos esta edición de Empresarios de Acá y yo les propongo que en este bloque tengamos un apocalipsis emprendedor. Así es el título de este libro de Cecilia Aguirrezabala, que es directora ejecutiva de Rabbit. Es una hardware incubator, una incubadora electrónica, pero además ella es una referente en el mundo de emprendedor y cómo potenciarlos. Y bueno, este libro, bueno, muchas gracias por el regalo y muchas gracias por venir. A vos, Tatiana, por invitarme. Bueno, después lo quiero autografiado, así que lo dejo por acá, lo vamos a tener como material de consulta. Y Cecilia, allí un poco a la hora de diseñar una incubadora de empresas, ¿no? ¿Por qué se piensa en este negocio, ¿no? Porque en definitiva también es un negocio. Bueno, en realidad incubar, encontrar el negocio es como un tema aparte, que de hecho ahora justo estoy yendo a un seminario en Brasil que va a conjugar todas las incubadoras y aceleradoras de Latinoamérica, en donde entre otros temas vamos a hablar del modelo de negocios que tienen las incubadoras. Pero independientemente de eso, creo que el proceso de pasar por una incubación, cuando estás en una etapa de idea y de ahí en más, ayuda, y sobre todo se nota con el diario del lunes, a cortar mucho camino, a reducir los tiempos, reducir los fracasos, brindar ciertas certezas en un mundo de alta incertidumbre. Y bueno, aporta muchas cosas concretas también, ¿no? Eso es como un poco el resultado intangible, si se quiere, y muchas veces es difícil de ponderar y de evaluar, de entender exactamente cuánto pesa, pero en concreto se da ayuda desde el punto de vista, diría yo que de las más importantes es todo lo que tiene que ver con los vínculos, con los contactos que se generan, que van desde tener la posibilidad de contactarte con emprendedores que están más o menos en la misma que vos, capaz un poquito más adelantados, entonces se comparten, tienen este ida y vuelta que es súper rico, muy interesante, hasta potenciales inversores que puedan sumarse a tu emprendimiento y aportar un capital y aportar conocimiento, y entre medio alianzas estratégicas, potenciales clientes, nuevas personas que se quieran integrar al equipo, y bueno, un montón de beneficios, pero esos serían como los más concretos, si se quiere. Bien, y así en ese sentido es muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento de hardware o vinculado a la electrónica, ¿no? Que ya vamos a hablar de este sector en particular, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué debería pensar de repente en incubarme en este proceso? Bueno, sin importar el sector al que pertenezcas, creo que plantearte la posibilidad de incubarte siempre va a estar, y siempre que tengas la posibilidad de acercarte a lo que se llama el ecosistema emprendedor, que es una palabra un poco ambigua y que abarca muchas cosas, pero que de a poquito los que arrancan y tienen la posibilidad de acercarse a algún lugar, está bueno que lo hagan. En el caso particular de la electrónica, tiene matices y tiene como capítulos que los separan mucho de otros sectores, sobre todo cuando lo comparamos con el de software, ¿no? Y capaz que los puntos más importantes en donde es notoria la diferencia, o capaz que para explicarlo mejor te pongo un ejemplo: cuando alguien desarrolla software, escalar el software, más allá de que tiene algunas complejidades, el producto ya está, entonces es descargarlo N veces, digamos, ¿no? Mientras que cuando tenés que producir un tangible, bueno, ahí hay un montón de obstáculos adicionales que hay que superar, desde la selección de los materiales, quién lo va a fabricar, cómo es la distribución, los manuales de usuario, las garantías, cómo garantizamos, valga la redundancia, la calidad y la estandarización de ese producto o servicio, cómo lo acercamos al cliente, es decir, hay una variedad importante, y ni que hablar cuando le agregás la capa de la complejidad que es la electrónica, porque todo eso que te dije puede ser para cualquier producto tradicional, pero cuando además hay una tecnología importante que involucra el diseño de un microchip, que involucra hacer testeos de varios tipos, a veces incluso obtener ciertos, digamos, aprobaciones para poder ingresar al mercado, bueno, ahí hay otro grado de complejidad que es interesante poder ofrecer, no garantías, pero sí ir orientando sobre, bueno, van a ser la cantidad de cosas que te vas a tener que enfrentar, y nosotros te podemos ayudar a transitar ese camino llevándote un poquito de la mano, ¿no? Y te vas a golpear, vas a sufrir, pero por lo menos vas a tener con quién venir si ves que te está pasando algo y no lo podés resolver, y buscamos entre todos
la forma de acompañarte. Ese es un poco el motivo, la razón de existir. Cecilia, vos sabés que es muy particular, ¿no? Porque en todos estos años es la primera vez que entrevisto a alguien vinculado a una incubadora. Así que, bueno, estrenamos, digamos, el capítulo del sector. Allí, por ejemplo, en lo que es el negocio de las incubadoras, digo, después, digo, para cada emprendedor hay un fee, hay determinadas tarifas, o es algo que es a porcentaje, digo, hay diferentes modelos de negocio. Hay diferentes modelos, en realidad no son infinitos, hay un popurrí que es más o menos acotado. Tenés desde, digamos, los más extremos, son los que piden un porcentaje de participación en la empresa, es decir, entran como socios. A cambio de eso, normalmente se aporta, además de todas estas cosas que yo dije, algo de capital o la posibilidad de que el emprendimiento acceda a cierto capital público, privado o un mix. Y lo más benevolente, digamos, son los que capaz que no piden para participar en la empresa, pero te pueden, por ejemplo, exigir que vos devuelvas en horas parte de tu conocimiento acumulado a otros emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, yo te doy, pero después te cobro, entre comillas, que vos devuelvas esto que aprendiste a los que van a venir después que vos. Entre medio hay, obviamente, digamos, otros mix, capaz que el más tradicional o el que más podríamos llegar a ver, sobre todo acá en Uruguay, es el que vincula el espacio de cowork y te cobra por el uso del espacio y te agrega el servicio de acompañamiento o de mentoría y después te pueden cobrar por algún servicio específico. Si te necesitas una consultoría específica te la pueden cobrar, o si necesitas un servicio específico, bueno, con algún descuento o con algún beneficio por estar en el proceso de incubación, pero bueno, eso es más o menos, hay otras cosas un poco más complejas, pero va más o menos por ahí. Para tener una idea. Allí, preguntarte, Cecilia, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? ¿Qué se produce en Uruguay con referido a la electrónica? Porque hablamos muchísimo de lo que es el software, pero no el hardware, ¿no? O sea, la parte elemental, lo tangible. Exacto. Bueno, es interesante. En realidad, a ver, si miramos los números de Uruguay, ya sabemos, todo el mundo dice es un país chico, yo corregiría, diría que es un país despoblado, en realidad el tamaño del país parece pequeño comparado frente a titanes como pueden ser Brasil y Argentina, pero en realidad hay muchos países de superficie mucho menor que Uruguay y no decimos que esos son países chicos. Sí, Uruguay es un país despoblado, que bueno, con todo lo que eso conlleva, entre ello la dificultad para poder acceder a un mercado y poder crecer o escalar rápidamente, ¿no? Teniendo eso en cuenta, es notorio que la proporción de emprendimientos que hay en Uruguay igual es interesante. O sea, somos pocos, pero hay un ratio de emprendedurismo que da para observar, para poner el ojo y monitorear. Y también es lógico que dentro de esa burbuja de lo que es el grupo de emprendedores, siempre el sector de electrónica es un grupo muy minúsculo en relación al total. Esto pasa en todo el mundo, Uruguay no es la excepción. Pero bueno, entonces dentro de ese número pequeño y más pequeño si se quiere, lo interesante es que pasan cosas en la electrónica y lo que tiene la electrónica es que no es un sector, la electrónica es transversal a todos los sectores. Entonces vos podés tener electrónica aplicada al agro, electrónica aplicada a la salud, electrónica aplicada a la educación, electrónica aplicada a entretenimiento, que va desde juegos hasta música, pasando por artes variadas, digamos, hay un popurrí pequeño, muy pequeño, eso sí hay que destacarlo, pero no por eso deja de ser interesante y destaco la calidad de los proyectos. ¿Presente en el mercado local y hay casos de exportaciones? Sí, hay casos. Yo, por ejemplo, tengo algún emprendedor que está trabajando para el mundo de la música y prácticamente no vende en Uruguay, es interesante, vende como en, no quiero equivocarme, pero 14, 15 países, entre ellos Japón, bueno, Europa, Estados Unidos, muy poco en Latinoamérica en general y casi nada en Uruguay. Él produce y vende. Para el mundo. Para el mundo, exactamente. Bien, qué interesante, ¿no? Allí, por ejemplo, en el caso de Apocalipsis Emprendedor, bueno, yo, si bien ahora lo estoy teniendo en papel, como me gustan los libros, le di, digamos, una leída online que también lo pueden encontrar en la web y en librerías, por supuesto. Y allí no menor es hablar de que las empresas de alguna forma deben ponerse el chip emprendedor,
¿no? Muchas veces los empresarios que emprenden se olvidan de eso una vez que está corriendo el negocio. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, es interesante. A ver, yo creo que en general todos como que tenemos claro, o bueno, tratamos de tener claro, que los emprendedores están haciendo un proceso para transformarse en empresa, ¿no? O sea, un emprendedor exitoso es un emprendedor que empezó, digamos, tratando de convertir sus ideas en algo que pueda ser replicable, escalable, exitoso, digamos, y que cumpla con ciertas características en donde de un día, en algún momento, porque hay un gris ahí de transición, pero en algún momento pasa a ser una empresa. Lo que no hacemos tanto es, de alguna manera, hablar con las empresas y decirles que tienen que, digamos, convivir con esta idea de usar el chip emprendedor. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuanto más establecido estás en el mercado, vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa tradicional con muchos años de trayectoria, muy bien posicionada, tienden, no siempre, pero tienden a tener cierta rigidez, cierta estabilidad, que es algo a lo que aspiran en muchos casos, pero esa estabilidad muchas veces se termina convirtiendo en una amenaza, porque están los riesgos de que venga un competidor o que lo que vos producís deje de interesar, digamos, todo lo que ya más o menos sabemos que pasa. Entonces, bueno, la invitación o lo que se está tratando de hacer, que se hace también, es verdad, depende un poco del sector, capaz que las empresas tecnológicas lo tienen más aceitado, pero otras no, es esto de decir, bueno, ok, tengo que tratar de adaptarme a estos cambios. ¿Cómo voy a adaptarme a estos cambios? Entendiendo que tengo una estructura que es rígida, entendiendo que hay un montón de dificultades, ¿no? Claramente no es lo mismo estar en un garage, como dicen, ¿no? Que las startups tenemos como esta idea de que son 4 personitas en un garage inventando cosas locas y que obviamente si algo no funciona lo pueden resolver rápidamente, que si estás en una fábrica o tenés una línea de producción o tenés 1.500 empleados, como que hacer una transformación ahí es un poco más difícil. Entonces, sin, digamos, ignorar esos extremos y siendo muy conscientes de que esas realidades son muy diferentes, sí tratar de intercambiar para los dos lados aquellas cosas que son buenas, que son positivas, que pasan en un lado y menos en el otro, ¿no? Entonces le paso esa información y lo mismo al revés, porque los emprendedores, por más que sean 4 en un garage, tienen que incorporar procesos, tienen que incorporar, digamos, ciertas métricas, tienen que hacer cosas que las empresas ya las tienen muy aceitadas. Y lo mismo al revés. Bien. Allí, bueno, me quedaría horas hablando contigo, Cecilia, pero obviamente que para finalizar me parece interesante preguntarte cuál es tu opinión sobre el estereotipo que se tiene del emprendedor en la realidad, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que quien emprende en un negocio, quien emprende en un negocio ya sea físico o online, es un emprendedor y quizás visualizamos otro tipo de imagen un poco, capaz que hasta más cool, más chic del emprendedor en la actualidad. Y un poco ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que según a quién le preguntes cuál es la imagen que tiene de un emprendedor, es un poco la respuesta que vas a tener, ¿no? Lamentablemente creo que hay en algunos sectores en donde hay mucha resistencia con la palabra emprendedor o emprender, en donde está como un poco bastardeada, incluso mal vista. Y en otros lados en donde se foguea tal vez incluso demasiado, se idolatriza, ¿no? Se genera esta cosa de como que emprender es el sumum, digamos, y que todo el mundo lo puede hacer, en fin. Entonces es muy variado lo que pasa con esas imágenes, con esos estereotipos. En términos generales, yo creo que en Latinoamérica en general, la gran mayoría de las personas emprenden, y yo creo que lo importante más, si sobre el rótulo o la definición, o si vos entendés que sos o que no sos, creo que más importante que eso es entender o tratar de definir cuáles son las características que hacen a un emprendedor, ¿no? Digo, hay mucha gente que se autodefine emprendedora y capaz, no sé si lo es, como mucha gente que se autodefine inversora de riesgo y después decís, ¿será que es? O inversor ángel, y, o sea, hay como muchas palabras que están de moda y después, bueno, yo creo que lo más importante es si realmente cumplís con alguna de esas características, ¿no? Y hablando de esas características, yo creo que emprender implica navegar sobre
la toma de riesgos constante, y yo creo que cualquier empresario que hoy prende la luz de un boliche está asumiendo un riesgo, o sea que esa característica se cumple. Y alguien que decide emprender en algo, abrir una peluquería o lo que sea, también está asumiendo riesgos. La incertidumbre es algo que también, y cómo navegar sobre esa incertidumbre, me irá bien, me irá mal, tendré éxito o no, cómo resuelvo si esto fracasa, en fin. El progreso, esta cosa de que sea continuo en el tiempo, pero que además buscar siempre la superación continua, es algo que me parece que es muy, muy bien característico de un emprendedor, y sobre todas las cosas, muy transversal a todo eso, el buscar generar un impacto positivo en tu comunidad. O sea, como esta cosa de desde ver la sonrisa y la felicidad de tu cliente, decir, bueno, listo, estoy satisfecho con mi resultado, estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy logrando eso que quiero hacer, hasta obviamente impactos mucho más importantes como cambiar la calidad de vida de las personas y realmente mover la aguja en algún sector de impacto, como puede ser el social, el ambiental. Estar en la agenda, digamos. Estar. Más allá del negocio. Impactar positivamente en tu comunidad. Bien, Eso, bien. Si cumplís con alguno de este popurrí de cosas, yo creo que definitivamente si querés usar el rótulo de emprendedor, te cabe. Bien, bien. Cecilia, para finalizar, bueno, dije que la anterior era la última pregunta y nunca lo es, pero me surge la consulta, rabbit, conejo, en inglés, ¿por qué se llama así? Bueno, es un animal curioso, inquieto, saltarín, es un poco alguna de las características que buscamos en los emprendedores, esta cosa de nunca estar quieto, de ser dinámico, de ser líquido incluso, es uno de los términos que usábamos mucho allá al principio cuando estábamos pensando el nombre, así que sí, es un poco lo que buscamos encontrar y contagiar también. Bien, bien. Bueno, Cecilia Aguirre Zavala, te vamos a convocar para otra oportunidad porque me quedan un montón de temas para hablar contigo. Directora ejecutiva de Rabbit, bueno, autora del libro Apocalipsis Emprendedor. Y apenas lo abrí el libro, fuera de cámaras, encontré las notas. Ahí dije, ¡ay, tiene notas! Sí. Así que lo vamos a saber, le vamos a saber sacar provecho. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. A ti, nuevamente, gracias. Conecta tu emprendimiento al éxito con el plan emprendedor de Antel. Disfruta de la mejor conectividad, la más amplia cobertura y la velocidad de internet que tu negocio necesita. Antel es socio de tu negocio. Mi pasión siempre fue la danza, pero las vueltas de la vida me podrían haber llevado para otro lado. Yo podría haber tenido la receta para ser una gran diseñadora. Y nuestras ideas podrían haber quedado plasmadas en la piel. El arte que hago en la piel podría haberlo hecho en el pelo. Y aunque al final encontramos nuestras pasiones, si hubiésemos elegido otra, nuestro socio sería el mismo. Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio, porque te brinda soluciones integrales, conectividad, facturación electrónica, más cobertura y la mayor velocidad de internet. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas.